Mi nombre es Daniel Oscar Vargas y durante 7 años trabajé como guardia de seguridad nocturno en el Instituto Psiquiátrico San Jerónimo, ubicado en las afueras de Querétaro, México. Tengo formación técnica en seguridad hospitalaria y manejo de crisis psiquiátricas, con certificaciones en protocolos de contención y primeros auxilios especializados. He trabajado en 3 instituciones diferentes antes de llegar a San Jerónimo, incluyendo el Hospital General de León y una clínica de rehabilitación en Guadalajara. Durante mi carrera he presenciado brotes psicóticos severos, intentos de fuga, episodios violentos y situaciones que pondrían nervioso a cualquiera. Siempre me enorgullecí de mi capacidad para mantener la calma bajo presión, de seguir los protocolos al pie de la letra y de nunca, jamás dejarme llevar por el miedo o la imaginación. Pero lo que experimenté durante mi última noche de turno en aquel lugar destruyó por completo mi confianza en lo que consideraba real. Lo que voy a contarles es la razón por la cual presenté mi renuncia al amanecer del 19 de marzo de 2023, después de una noche que me convenció de que hay fenómenos que ningún protocolo ni entrenamiento pueden prepararte para enfrentar. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área de salud mental o seguridad hospitalaria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche que cambió mi vida para siempre. El Instituto Psiquiátrico San Jerónimo era una estructura de 3 plantas construida en los años 80, remodelada completamente en 2015 para cumplir con las nuevas normativas de salud mental. El edificio principal albergaba 42 habitaciones individuales distribuidas en 2 salas. El ala norte para pacientes de corta estancia con trastornos menores y el ala sur para casos más complejos que requerían atención especializada a largo plazo. La tercera planta estaba destinada a oficinas administrativas, salas de terapia grupal y un pequeño gimnasio para actividades recreativas supervisadas. En el sótano se encontraban la lavandería industrial, los archivos médicos, el almacén de suministros y la sala de servidores que controlaba todo el sistema de seguridad electrónica del instituto. Como guardia nocturno, mi puesto de trabajo era la estación de control ubicada en el vestíbulo principal del primer piso. Desde allí, monitoreaba 32 cámaras de seguridad que cubrían todos los pasillos, áreas comunes y puntos de acceso del edificio. Mi equipo consistía en un radio de comunicación enlazado con el personal de enfermería nocturno, una linterna táctica reglamentaria, un manojo de llaves maestras codificadas por zonas y un teléfono directo conectado con la central de policía local y los servicios de emergencia. Los protocolos eran extremadamente estrictos. Rondas físicas cada 2 horas, verificando todas las puertas de seguridad, registro escrito de cualquier incidente por mínimo que pareciera, y comunicación constante con el enfermero jefe de turno, que esa noche era Tomás Elizondo, un profesional con 18 años de experiencia en psiquiatría. El ambiente en las noches era peculiar pero predecible. Las luces fluorescentes de los pasillos permanecían encendidas con intensidad reducida, creando esa atmósfera característica de los hospitales nocturnos. Silenciosa, pero nunca completamente en silencio. Siempre había algún monitor emitiendo su pitido constante, el zumbido del aire acondicionado industrial, el sonido distante de algún paciente inquieto moviéndose en su habitación. El olor era una mezcla de desinfectante de grado hospitalario, ese tipo que pica un poco en la nariz, mezclado con el aroma de las comidas que se preparaban en la cocina para el desayuno temprano. Las paredes pintadas de color crema pálido estaban decoradas con cuadros abstractos inofensivos, parte del diseño terapéutico del lugar. Todo estaba pensado para ser funcional, seguro y lo menos intimidante posible. Era un trabajo rutinario, honestamente, monótono incluso, y yo lo prefería así. La noche del 18 de marzo comenzó como cualquier otra. Llegué al instituto a las 22 horas en punto, como siempre.
y realicé el traspaso de turno con Martín, el guardia diurno. Me informó que había sido un día tranquilo, sin incidentes relevantes, solamente el ingreso programado de un nuevo paciente en el ala sur durante la tarde. Según el registro, se trataba de un individuo de aproximadamente 35 años, transferido desde un hospital general de la Ciudad de México. El expediente clínico indicaba un episodio psicótico agudo con características atípicas que requería observación especializada. El sujeto había sido admitido en la habitación 218, en el segundo piso del ala sur, bajo protocolo de monitoreo intensivo. El doctor Sánchez, el psiquiatra de guardia, había dejado instrucciones específicas de reportar cualquier cambio en su comportamiento inmediatamente. Martín me entregó las llaves, revisamos juntos el libro de novedades donde todo estaba en orden y se marchó deseándome una noche tranquila. Me instalé en mi puesto de control, encendí los monitores de seguridad y comencé mi rutina habitual. Revisé cada cámara sistemáticamente. Pasillos vacíos, puertas de las habitaciones cerradas, luces de emergencia funcionando correctamente, sensores de movimiento activos. Todo perfectamente normal. A las 23 horas, inicié mi primera ronda física del edificio, verificando manualmente cada punto crítico. El ala norte estaba en completo silencio. Los pacientes de corta estancia dormían tranquilamente después de su medicación nocturna. El ala sur, donde se alojaban los casos más complejos, mostraba la actividad típica. Algunos pacientes con insomnio caminando en sus habitaciones, el sonido ocasional de alguien hablando solo. Nada fuera de lo común para ese sector. Alrededor de las 23:45, mientras completaba mi documentación de la ronda en el puesto de control, el radio crepitó con la voz de Tomás Elizondo. «Daniel, aquí enfermería. ¿Me copias?», respondí afirmativamente. «Necesito que vengas al segundo piso, ala sur, frente a la habitación 218. Hay algo que debes ver en el monitor de signos vitales del nuevo paciente». Su tono era profesional, pero había algo en su voz que no me gustó. Una nota de desconcierto que era inusual en alguien tan experimentado como Tomás. Tomé mi linterna y mis llaves, aseguré el puesto de control y subí las escaleras hasta el segundo piso. Cuando llegué al ala sur, Tomás estaba de pie frente a la puerta de la habitación 218 junto con Patricia Montes, una de las enfermeras nocturnas más competentes del instituto. Ambos miraban la pantalla del monitor portátil de signos vitales que estaba montado en un carro metálico junto a la puerta. «¿Qué sucede?», pregunté acercándome. Patricia señaló la pantalla sin decir palabra. Los números que aparecían allí no tenían ningún sentido. La frecuencia cardíaca marcaba 185 latidos por minuto, pero la línea del electrocardiograma mostraba un ritmo perfectamente regular, casi mecánico en su precisión. La temperatura corporal indicaba 34.2 grados Celsius, hipotermia moderada, pero la saturación de oxígeno marcaba 99%, lo cual era imposible con esos parámetros. ¿Verificaron el equipo?, pregunté inmediatamente porque esa era la explicación lógica. Patricia asintió. 2 veces, cambiamos los sensores, recalibramos el monitor, incluso trajimos otro equipo del almacén. Las lecturas son idénticas. Tomás agregó. Y eso no es todo. Mira la presión arterial. 70/40. Pero el paciente no muestra signos de shock hipovolémico ni compromiso cardiovascular. Según estos números, el sujeto debería estar en condición crítica, pero cuando miramos por la ventanilla de observación, señaló hacia la pequeña ventana de vidrio reforzado en la puerta de la habitación. Me acerqué y miré hacia el interior. El paciente estaba sentado en el borde de su cama, completamente inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Su postura era rígida, antinatural, como si fuera una estatua. La luz tenue de la habitación iluminaba su perfil, y pude ver que sus ojos estaban abiertos, fijos en la pared frente a él, sin parpadear. No se movía en absoluto, ni siquiera el leve movimiento del pecho que acompaña la respiración normal. «¿Cuánto tiempo lleva así?», pregunté. Patricia consultó su reloj. 42 minutos desde que comenzamos a monitorearlo con atención especial.
No se ha movido ni un milímetro. Es como si estuviera congelado. Miré nuevamente los monitores. Los números seguían allí, imposibles pero consistentes. ¿Han entrado a examinarlo directamente? Tomás negó con la cabeza. Estábamos esperando tu llegada para proceder según protocolo. Si entramos a la habitación de un paciente en observación intensiva, necesitamos personal de seguridad presente por si hay una reacción adversa. Eso era estándar. Tomás usó su llave para abrir la puerta con cuidado. Yo me posicioné en el marco preparado para cualquier situación y Patricia entró primero con su linterna de examen médico. Nos acercamos al paciente lentamente. Patricia comenzó su evaluación profesional. Señor, soy la enfermera Montes. Voy a examinar sus signos vitales. ¿Me permite? No hubo respuesta. Ningún movimiento. Ningún reconocimiento de nuestra presencia. Patricia levantó su linterna para examinar las pupilas del sujeto, y cuando la luz dio directamente en sus ojos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus pupilas no reaccionaron. Completamente dilatadas, fijas, sin el más mínimo reflejo pupilar, pero seguía con los ojos abiertos, completamente consciente según todas las apariencias, excepto por ese detalle imposible. Tomás se acercó con un termómetro timpánico digital. «Voy a verificar la temperatura central», murmuró. Colocó el dispositivo en el oído del paciente y esperó el pitido de confirmación. Cuando miró la pantalla, su expresión cambió completamente. 34.1 grados. El monitor externo estaba correcto. Patricia ya había colocado su estetoscopio sobre el pecho del paciente. Después de un minuto largo, se enderezó y nos miró con los ojos muy abiertos. El ritmo cardíaco es exactamente 185 latidos por minuto, pero es perfectamente regular. No hay variabilidad, ni un solo latido fuera de sincronía. Esto es médicamente imposible. El corazón humano siempre tiene microvariaciones, incluso en condiciones patológicas. Tomás tomó el pulso radial del paciente manualmente, contando contra su reloj. Después de 30 segundos calculó y confirmó. 185 por minuto. Exactamente. Probó la respuesta al estímulo táctil, presionando firmemente el brazo del paciente. Nada. Cero reacción. Verificó los reflejos con su martillo neurológico. Nada. El sujeto permanecía completamente inmóvil, sentado en esa posición antinatural, con los ojos abiertos y sin parpadear, mientras su cuerpo mostraba signos vitales que contradecían completamente su estado aparente de consciencia. «Necesitamos llamar al doctor Sánchez», dije, rompiendo el silencio tenso. Tomás asintió y salió de la habitación para usar el teléfono del puesto de enfermería. Patricia y yo nos quedamos vigilando al paciente. Ella intentó de nuevo comunicarse con él. «Señor, si puede escucharme, por favor intente mover la cabeza o hacer alguna señal». Nada, absolutamente nada. Y entonces, justo cuando Patricia se disponía a tomar otra lectura de presión arterial, el paciente habló. No movió la boca, no giró la cabeza, simplemente emitió un sonido desde lo profundo de su garganta. Una voz monótona, sin inflexión alguna. 32 minutos. Patricia y yo nos quedamos paralizados. «¿Qué dijo?», susurré. El paciente repitió con exactamente la misma entonación mecánica. 32 minutos. Patricia recuperó su compostura profesional. «Señor, ¿puede decirnos su nombre? ¿Puede decirnos qué significa 32 minutos?» Silencio. El sujeto volvió a su inmovilidad absoluta como si nunca hubiera hablado. Patricia me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, normalmente sereno. Miedo genuino, apenas contenido por su profesionalismo. Tomás regresó en ese momento. «El doctor Sánchez está en camino. Llegará en 20 minutos. Dice que no muevan al paciente, pero que continúen monitoreándolo». Nos miró a ambos. «¿Pasó algo?». Le contamos sobre las palabras del paciente. Tomás frunció el ceño. «¿32 minutos? ¿Hasta qué o desde qué?». Nadie tenía respuesta. Decidimos salir de la habitación para observarlo desde afuera a través de la ventanilla, manteniendo los monitores externos conectados. Necesitábamos distancia de lo que fuera que estaba sucediendo allí dentro.
Durante los siguientes 15 minutos, los tres permanecimos en el pasillo, mirando alternadamente al paciente a través de la ventanilla y los monitores de signos vitales. No hubo ningún cambio, ningún movimiento. Los números permanecieron absolutamente estables. 185 latidos por minuto, 34.2 grados Celsius, presión arterial incompatible con la vida consciente, saturación de oxígeno perfecta. Era como si el paciente fuera una máquina más que un ser humano, funcionando con parámetros completamente ajenos a la biología conocida. A las 0:37, el doctor Sánchez llegó al instituto. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas gruesas y esa expresión perpetuamente preocupada de los psiquiatras que llevan décadas tratando con casos difíciles. Tomás le explicó la situación mientras yo permanecía en mi posición de seguridad. El doctor escuchó en silencio, revisó los monitores, miró por la ventanilla y luego sacó su teléfono para consultar algo en el expediente digital del paciente. El sujeto fue transferido desde el Hospital General Mosel en la Ciudad de México, explicó el doctor Sánchez. El reporte del psiquiatra tratante indica un episodio psicótico de inicio súbito hace 4 días. El individuo es un profesional sin historial psiquiátrico previo, completamente funcional hasta el momento del episodio. Lo encontraron en su departamento, sentado exactamente como está ahora, sin respuesta a estímulos. Lo trajeron aquí porque el Hospital General no cuenta con instalaciones especializadas para observación prolongada de casos psiquiátricos complejos. Hizo una pausa. Pero hay algo que el expediente menciona y que nadie pudo explicar. Cuando lo encontraron, había escrito en todas las paredes de su departamento la misma frase cientos de veces, con marcador negro. 32 minutos antes de que llegue. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Patricia fue la primera en hablar. «Doctor, el paciente pronunció esas palabras hace menos de media hora. Dijo 32 minutos 2 veces sin ningún contexto adicional». El doctor Sánchez se quitó las gafas y las limpió lentamente. Un gesto que reconocí como su manera de procesar información perturbadora. «Entiendo. Voy a entrar a hacer una evaluación directa. Necesito que todos permanezcan alerta». El doctor entró a la habitación con su maletín médico. Yo me posicioné en el marco de la puerta, observando cuidadosamente. El doctor se acercó al paciente y comenzó su evaluación neurológica completa. Probó reflejos, respuesta pupilar, sensibilidad táctil, respuesta verbal. Nada provocó ninguna reacción. Sacó una aguja estéril y realizó una prueba de sensibilidad dolorosa, aplicando presión en diferentes puntos de presión nerviosa. Nada. El paciente permanecía como una estatua viviente, con esos ojos abiertos y sin parpadear, fijos en la pared. Y entonces, cuando el doctor Sánchez estaba escribiendo sus observaciones en su libreta, el paciente habló de nuevo. Esta vez giró la cabeza, un movimiento súbito y mecánico que no parecía natural en absoluto, y miró directamente al doctor. 27 minutos, dijo con esa voz monótona y sin vida. El doctor se sobresaltó visiblemente. ¿27 minutos hasta qué?, preguntó, intentando mantener su tono profesional. El paciente no respondió, pero sus ojos se movieron, enfocándose ahora en mí, parado en la puerta. Me miró fijamente durante lo que parecieron segundos eternos, y luego sus labios se movieron de nuevo. 26. El doctor Sánchez salió rápidamente de la habitación. Su expresión había cambiado completamente, del escepticismo profesional a una preocupación genuina. «Esto está fuera de mi área de experiencia», admitió, algo que nunca pensé que escucharía de un psiquiatra tan experimentado. «Los síntomas no corresponden con ningún trastorno psicótico conocido. La catatonía no presenta este tipo de periodicidad verbal, y combinado con los signos vitales imposibles». Se detuvo pensando. «Necesito hacer una consulta. Hay un colega en Monterrey, el doctor Fuentes, especialista en casos neuropsiquiátricos atípicos. Voy a llamarlo». Mientras el doctor Sánchez hacía su llamada desde el puesto de enfermería, Patricia, Tomás y yo
Permanecimos vigilando la habitación 218. El paciente había vuelto a su inmovilidad total, pero ahora todos sabíamos que estaba contando hacia atrás. 32, 27, 26. ¿Hacia qué? La pregunta pendía en el aire como una amenaza. Consulté mi reloj. Era la 1:12 de la madrugada. Patricia rompió el silencio. ¿Y si está contando en tiempo real? ¿1 minuto por cada minuto que pasa? Tomás consideró la idea. Si eso es cierto, y comenzó en 32 cuando lo escuchamos por primera vez entonces. Hizo los cálculos mentalmente. Llegará a 0 aproximadamente en 26 minutos a partir de ahora. Una sensación de terror frío me recorrió la columna vertebral. ¿Pero qué sucederá cuando llegue a 0?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El doctor Sánchez regresó con su teléfono aún en la mano. El doctor Fuentes está revisando un caso que tuvo hace 2 años con similitudes perturbadoras. Me enviará la documentación por correo electrónico en unos minutos. Mientras tanto, sugiere que documentemos todo con video, si esto es lo que él sospecha. Se detuvo, claramente incómodo con lo que estaba a punto de decir. Necesitamos evidencia visual completa. Fui a buscar la cámara de video institucional que usábamos para documentar incidentes de seguridad. Cuando regresé, instalé la cámara en un trípode frente a la ventanilla de la habitación 218 y comencé a grabar. La pantalla mostraba al paciente en su posición inmóvil, sentado en la cama, con las manos sobre las rodillas. Los números del monitor de signos vitales parpadeaban en la esquina de la toma. El tiempo en la grabación marcaba 01, 18, 43. A la 1:23 de la madrugada, el paciente habló de nuevo. 21. Esta vez no giró la cabeza, simplemente emitió el número con esa voz mecánica. Patricia registró la hora exacta en su libreta. Si nuestros cálculos eran correctos, el paciente llegaría a 0 aproximadamente a la 1:44 de la madrugada. Faltaban 21 minutos. El correo del doctor Fuentes llegó y el doctor Sánchez lo abrió en su tablet. Mientras leía, su expresión se volvía cada vez más sombría. Hace 2 años, comenzó a explicarnos, el doctor Fuentes atendió un caso en un hospital psiquiátrico de Monterrey. Un paciente con síntomas casi idénticos, inmovilidad catatónica, signos vitales imposibles, comportamiento de cuenta regresiva verbal. El sujeto llegó a 0 después de 40 minutos de observación. Hizo una pausa. Cuando llegó a 0, su corazón se detuvo, de forma instantánea, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todos los intentos de reanimación fueron infructuosos. El caso quedó registrado como paro cardíaco súbito de etiología desconocida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás fue el primero en reaccionar. Entonces este paciente va a... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El doctor Sánchez asintió gravemente. Según el caso documentado por el doctor Fuentes, sí, pero hay algo más. Deslizó su tablet para mostrarnos un párrafo específico del reporte. El doctor Fuentes documentó que, en los últimos 5 minutos antes de llegar a 0, comenzaron a suceder anomalías en el entorno, fallos eléctricos, cambios de temperatura inexplicables, y todos los testigos presentes reportaron experimentar una sensación abrumadora de presencia hostil. Patricia se persignó, algo que nunca había visto hacer a la enfermera más pragmática del instituto. Yo apreté mi radio, verificando que funcionara correctamente. Tomás revisó el monitor de signos vitales, como si esos números imposibles fueran a brindar alguna respuesta. Estábamos todos preparándonos para algo que no comprendíamos, usando las únicas herramientas que conocíamos: protocolos, equipos, profesionalismo. Como si eso fuera suficiente contra lo que fuera que estaba sucediendo. A la 1:31, el paciente dijo, 15. Su voz sonó más fuerte esta vez, resonando en el pasillo vacío. A la 1:36, 10. Y entonces comenzaron las anomalías. La luz fluorescente más cercana a la habitación, 218, comenzó a parpadear intermitentemente. Patricia señaló el monitor de signos vitales. La temperatura corporal del paciente
había descendido a 32.8 grados Celsius, hipotermia severa. Pero el sujeto no mostraba temblores ni ningún signo de hipotermia. Su frecuencia cardíaca había aumentado a 212 latidos por minuto, una taquicardia que debería haberlo dejado inconsciente. A la 1:40, 4 minutos antes del cero calculado, todas las luces del ala sur parpadearon simultáneamente. El sistema de aire acondicionado emitió un sonido agudo, casi como un gemido metálico, y luego se detuvo por completo. El silencio súbito fue perturbador, y entonces sentimos el frío. No era el frío del aire acondicionado, era algo diferente, más profundo, que parecía emanar directamente de la habitación 218. Era un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado, hostil. 5, dijo el paciente. Su voz ahora era diferente, como si múltiples voces hablaran al unísono. El doctor Sánchez retrocedió un paso. Patricia agarró mi brazo con fuerza. Tomás mantenía su linterna apuntando hacia la habitación, como si la luz pudiera protegernos de lo que fuera que estaba sucediendo. El monitor de signos vitales comenzó a emitir pitidos erráticos. Los números en la pantalla empezaron a cambiar tan rápidamente que era imposible leerlos. La cámara de video que yo había instalado comenzó a interferir, la imagen distorsionándose con líneas estáticas. 4. Las luces del pasillo se apagaron por completo. Solo quedaron las luces de emergencia, proyectando un resplandor rojo tenue que hacía que todo pareciera irreal. 3. Un sonido comenzó a llenar el aire, un zumbido de baja frecuencia que sentíamos más que escuchábamos, vibrando en nuestros huesos. 2. La temperatura siguió descendiendo. Podíamos ver nuestro aliento condensándose en el aire. El vidrio reforzado de la ventanilla de observación comenzó a cubrirse de escarcha, cristales de hielo formándose en patrones imposibles. Y entonces el paciente dijo: 1. Lo que sucedió en el siguiente segundo desafió todo lo que yo creía saber sobre la realidad. El paciente, que había permanecido inmóvil durante horas, se puso de pie con un movimiento fluido que no parecía humano. Se giró hacia nosotros y sus ojos ya no eran humanos. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupila, solo oscuridad absoluta. Y sonrió. No fue una sonrisa humana, fue algo que usó los músculos faciales de ese hombre para crear una parodia grotesca de una expresión humana. El monitor de signos vitales emitió un pitido largo y continuo, línea plana, paro cardíaco, pero el sujeto seguía de pie, seguía mirándonos, seguía sonriendo. Patricia gritó. Tomás retrocedió hasta chocar contra la pared. El doctor Sánchez pronunció algo en voz baja que no pude entender. Yo activé mi radio con manos temblorosas. Código de emergencia, segunda planta ala sur, necesito respaldo inmediato. Y entonces el paciente comenzó a caminar hacia la puerta, pasos lentos, deliberados, mientras su cuerpo permanecía en esa posición rígida y antinatural. Oímos el sonido metálico de la manija de la puerta moviéndose desde adentro. La puerta estaba cerrada con llave, con el sistema de seguridad electromagnético activado, pero la manija seguía moviéndose, girando lentamente a pesar del cerrojo. «¡Retrocedan!», grité empujando a Patricia y a Tomás hacia atrás. El doctor Sánchez ya estaba corriendo hacia las escaleras. Yo me interpuse entre ellos y la puerta de la habitación, sin saber qué diablos iba a hacer si esa cosa lograba salir. El cerrojo electromagnético emitió un zumbido agudo, vibrando visiblemente, resistiendo. El sujeto dentro presionó su cara contra el vidrio reforzado de la ventanilla. Su aliento no empañaba el cristal helado. No respiraba. Estaba funcionalmente sin vida, según todos los monitores, pero se movía, observaba, sonreía. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. Las luces del pasillo se reactivaron con un parpadeo brillante. El aire acondicionado ronroneó de vuelta a la vida. La temperatura comenzó a normalizarse, y el sujeto dentro de la habitación simplemente colapsó,
cayó al suelo como un títere con las cuerdas cortadas, completamente inerte. Tomás, demostrando un valor que yo no sabía que poseía, se acercó cautelosamente a la ventanilla. Miró hacia adentro durante un largo momento. «Está caído en el piso», reportó con voz temblorosa. «No se mueve». El doctor Sánchez, que había detenido su huida en las escaleras, regresó lentamente. Patricia permanecía pálida, respirando aceleradamente, claramente en shock. Yo mantuve mi posición, aún sin confiar en que fuera seguro acercarse. El doctor Sánchez tomó una decisión. «Vamos a abrir la puerta. Daniel, mantente preparado. Tomás, trae el desfibrilador. Patricia, una vez que confirmemos que es seguro, necesito que realices una evaluación completa». Todos nos movimos mecánicamente, siguiendo protocolos porque era lo único que sabíamos hacer ante lo incomprensible. Abrimos la puerta con extrema precaución. El sujeto yacía boca abajo en el piso de la habitación, completamente inmóvil. Patricia se acercó con guantes puestos, verificó el pulso carotídeo. Nada. Revisó la respiración. Nada. El doctor Sánchez intentó encontrar signos vitales con su estetoscopio. Silencio absoluto en el pecho. El individuo había fallecido, según todos los indicadores médicos, exactamente cuando llegó a cero en su cuenta regresiva. Pero cuando Patricia giró el cuerpo para intentar una reanimación, todos vimos algo que nos heló la sangre nuevamente. El sujeto tenía los ojos abiertos, y aunque estaba completamente sin vida, en sus pupilas dilatadas se reflejaba algo. Patricia sacó su linterna y la enfocó directamente en los ojos del individuo. En el reflejo vítreo de sus pupilas, claramente visible para todos nosotros, había una imagen. No una imagen de la habitación donde yacía, sino de un lugar diferente. Un pasillo largo y oscuro, con puertas a ambos lados, y al final del pasillo, una figura de pie, observando. El doctor Sánchez tomó fotografías con su teléfono, documentando lo imposible. Patricia completó su certificación del cese de funciones vitales a las 2:04 de la madrugada. Tomás y yo cubrimos el cuerpo con una sábana según protocolo, pero todos sabíamos que lo que habíamos presenciado no tenía explicación en ningún manual médico o de seguridad. Los protocolos institucionales requerían que notificáramos a las autoridades correspondientes. La policía llegó a las 3 de la madrugada, seguida del equipo forense. Les mostramos la grabación de video que había capturado. Algo. La cámara había registrado principalmente estática durante los momentos críticos, pero el audio era claro. Se escuchaban las voces contando hacia atrás, el sonido del sistema eléctrico fallando, nuestras exclamaciones de pánico. El equipo forense se llevó el cuerpo para realizar un examen post-mortem completo. Yo permanecí en mi puesto hasta el final de mi turno a las 6 de la mañana, como requería mi contrato, pero ya había tomado mi decisión. El doctor Sánchez pasó el resto de la noche contactando al doctor Fuentes, comparando casos, tratando de encontrar algún patrón comprensible. Patricia y Tomás escribieron reportes detallados de cada observación médica, cada medición, cada síntoma imposible que habían presenciado. Cuando el sol comenzó a salir sobre Querétaro, proyectando luz dorada sobre el edificio del Instituto Psiquiátrico San Jerónimo, yo estaba en la oficina del director administrativo entregando formalmente mi renuncia. No di explicaciones elaboradas. Simplemente dije que después de los eventos de esa noche, ya no podía continuar trabajando en ese lugar. El director, que había sido informado de los incidentes por el doctor Sánchez, no intentó convencerme de lo contrario. Creo que en sus ojos vi alivio de que yo no estuviera exigiendo respuestas que nadie podía proporcionar. El informe del examen forense llegó 3 días después. ¿Causa de la situación? Fallo cardíaco súbito de etiología desconocida. No se encontraron toxinas, patógenos, ni evidencia de trauma físico. Los niveles de neurotransmisores estaban dentro de parámetros normales. No había explicación médica para lo sucedido. El caso fue clasificado y archivado como un evento cardíaco atípico no especificado. La burocracia médica envolvió lo inexplicable en lenguaje técnico estéril, como si etiquetarlo de alguna manera
lo hiciera menos perturbador. 2 semanas después de mi renuncia, recibí un correo electrónico del Dr. Fuentes. Me explicó que había estado documentando casos similares durante los últimos 5 años. Pacientes con síntomas idénticos, inmovilidad catatónica, signos vitales imposibles, comportamiento de cuenta regresiva y siempre el mismo desenlace cuando llegaban a 0. Había identificado 12 casos en total, distribuidos por todo México y algunos en Estados Unidos. Ningún patrón geográfico, ninguna conexión aparente entre los pacientes, ninguna explicación unificadora. Solo un fenómeno que se repetía, desafiando toda comprensión médica. El Dr. Fuentes también mencionó algo más en su correo, algo que me ha mantenido despierto muchas noches desde entonces. En cada caso, cuando los profesionales médicos presentes intentaban posteriormente describir lo que habían sentido durante esos últimos minutos antes del 0, todos usaban las mismas palabras, como si algo estuviera observándome desde un lugar que no debería existir. Ahora trabajo como coordinador de seguridad en un edificio de oficinas corporativas en la Ciudad de México. Es un trabajo tranquilo, predecible, donde lo más estresante es lidiar con empleados que olvidan sus credenciales de acceso. No hay emergencias médicas, no hay casos inexplicables, no hay cuentas regresivas hacia eventos que desafían la realidad conocida. Y sin embargo, cada vez que un reloj digital marca números descendentes, cada vez que escucho a alguien contar hacia atrás, siento ese frío antinatural recorrer mi espalda nuevamente. He tratado de racionalizar lo que vi esa noche. He leído sobre brotes psicóticos colectivos, sobre alucinaciones compartidas inducidas por estrés, sobre cómo el miedo puede distorsionar la percepción. Pero ninguna de esas explicaciones aborda las evidencias físicas. Las grabaciones de video con estática, las fotografías del Dr. Sánchez mostrando ese reflejo imposible en los ojos del fallecido, los registros documentados de signos vitales que contradicen toda fisiología conocida. Lo que más me perturba no es lo que sucedió en la habitación 218. Es la pregunta que el Dr. Fuentes planteó en su correo. Si hay 12 casos documentados de este fenómeno en 5 años, ¿cuántos casos más existen sin documentar? ¿Cuántas situaciones similares ocurren en lugares donde el personal médico simplemente registra un evento inexplicable y continúa con sus vidas, sin hacer las conexiones, sin reportar las anomalías? A veces me pregunto sobre esa figura que vimos reflejada en las pupilas del paciente, ese pasillo oscuro, esas puertas, esa silueta observando. ¿Era una alucinación compartida, un reflejo distorsionado de algo presente en la habitación, o era, como mi instinto más profundo me grita que acepte, una ventana hacia algo que existe más allá de nuestra comprensión científica actual? Un lugar o dimensión donde las reglas que gobiernan la vida y la conciencia son completamente diferentes a las que conocemos. No tengo respuestas. Solo tengo la memoria de esa noche, grabada permanentemente en mi mente, con una claridad que no disminuye con el tiempo. El sonido de esa voz mecánica contando hacia atrás, el frío antinatural emanando de la habitación, los ojos completamente negros mirándome con una inteligencia que no era humana, y sobre todo, la certeza absoluta que todos compartimos en esos momentos, que estábamos presenciando algo que no debería ser posible, algo que nuestros cerebros luchaban por procesar, porque contradecía cada fundamento de nuestra comprensión de la realidad. Patricia dejó su puesto en el instituto 2 meses después. Tomás solicitó traslado al turno diurno. El Dr. Sánchez continúa trabajando allí, pero según supe por un colega, ahora tiene un interés particular en casos de fenómenos neuropsiquiátricos atípicos. Está colaborando con el Dr. Fuentes en algún tipo de investigación privada sobre estos eventos. Parte de mí quiere contactarlos, unirme a su búsqueda de respuestas, pero otra parte, la parte que aún siente ese frío cuando recuerda aquella noche, prefiere la ignorancia. Porque hay conocimientos que no estamos preparados para poseer. Hay certezas que una vez destruidas dejan un vacío que ninguna cantidad de racionalización puede llenar.
Durante 7 años trabajé en instituciones psiquiátricas, convencido de que todo comportamiento humano, sin importar cuán extraño o perturbador, podía ser explicado a través de la neurología, la química cerebral, la psicopatología. Esa convicción me daba paz, me daba estructura, me daba propósito profesional. Ahora vivo con la comprensión de que esa convicción era una ilusión reconfortante, que hay aspectos de la experiencia humana, de la conciencia, de la realidad misma, que escapan completamente a nuestros marcos de referencia actuales, y que a veces, en lugares como el Instituto Psiquiátrico San Jerónimo, esos aspectos inexplicables se manifiestan de maneras que obligan a testigos no creyentes como yo a confrontar la insuficiencia de todo nuestro conocimiento científico. Esa noche del 18 de marzo de 2023, 4 profesionales de la salud con décadas de experiencia combinada presenciamos algo que ninguno de nosotros puede explicar. Lo documentamos, lo reportamos, lo registramos según todos los protocolos. Y sin embargo, no existe explicación oficial, no hay investigación institucional. No hay reconocimiento más allá de archivos clasificados y conversaciones susurradas entre colegas. Porque tal vez, en algún nivel, nuestras instituciones saben que hay preguntas cuyas respuestas preferimos no conocer. Fenómenos que, si fueran ampliamente reconocidos, desestabilizarían las fundaciones mismas sobre las que construimos nuestro entendimiento del mundo. Así que los casos se archivan, los testigos se dispersan, y la vida continúa como si nada hubiera sucedido. Pero yo sé lo que vi. Todos nosotros lo sabemos. Y esa noche, mientras el paciente en la habitación 218 contaba hacia atrás hacia su propio final, mientras algo imposible usaba su cuerpo como ventana hacia un lugar que no debería existir, aprendí que el universo contiene misterios mucho más profundos y aterradores de lo que nuestra ciencia actual puede siquiera comenzar a abordar. Y esa es la razón por la cual, cuando el reloj marcó las 6 de la mañana del 19 de marzo, caminé fuera del Instituto Psiquiátrico San Jerónimo y nunca regresé. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo en hospitales o instituciones? Leo todos sus comentarios y me interesan mucho sus experiencias. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, cuídense mucho.